Y seguimos profundizando la propuesta de una nueva cárcel y la situación carcelaria del país. Además, conversamos a esta hora con Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, que ya está junto a nosotros. Muchas gracias, Cristian, por estar junto a nosotros por estos minutos en un día que nos imaginamos. Su opinión tiene mucha validez porque usted vivió, ha experimentado también todo lo que ha sido este crecimiento y desde adentro también percibe y sabe la necesidad que tiene el país de recintos que se adapten a las nuevas circunstancias también. ¿Qué le pareció este anuncio del presidente con respecto a una nueva cárcel? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Yo creo que es siempre necesario que se invierta en el sistema penitenciario. Una cárcel de máxima seguridad es necesaria para el sistema penitenciario. Hay que solo relacionar los hechos acaecidos en el REPAS, ¿no? Una cárcel que fue construida a inicios de los 90 y no tiene el estándar que uno ha conocido en otros países de cárceles de máxima seguridad, ¿no? Así que desde esa lógica es un anuncio importante, pero hay que entender también que no basta con anunciar. Esto no son metros cuadrados más seguros, sino que además tienen que ir acompañados de todo un desarrollo tecnológico muy distinto, procedimientos al interior de la cárcel también diferentes y discusiones que se tienen que dar para que sea una cárcel de estas características, ¿no? Si las personas van a vestir sus propias prendas o van a ser provistas por el Estado, si van a recibir o no recibir encomiendas, si van a tener o no visitas íntimas o visitas a través de locutorios o corporales, todas estas definiciones que son importantes anteponerse al proyecto de cómo se va a diseñar esta cárcel tienen que estar hoy día resueltas. Y con personal también preparado y con un personal que tiene que aumentar en relación a lo que hay hoy día en Gendarmería. Bueno, se ha dicho que los cambios hoy día que tienen siempre, y esto es una discusión de largo aliento en Chile, el tema del hacinamiento, ¿no? ¿Cuán hacinados estamos y cuántas plazas faltan por construir? Lo importante también es asumir los cambios cualitativos que están relacionados hoy día con una delincuencia organizada. Distinta, claro. Y cuáles son los perfiles que en su minuto Gendarmería nos tocó trabajar en eso, ¿no? Esto fue un anhelo y una necesidad que se instaló en su minuto, lamentablemente por el COVID no se partió con esta cárcel, que en su minuto se había presentado al presidente, en su minuto Sebastián Piñera, que en paz descanse. Se planteaba esta necesidad de construir cárceles para líderes de bandas que estuvieran relacionadas al crimen organizado, al narcotráfico, al terrorismo y multireincidentes refractarios del sistema, o sea, que generaran alteraciones graves en una cárcel común, estuviesen en un espacio mucho más controlado por el Estado. Estas bandas criminales hoy día en el mundo y en Latinoamérica, y hay evidencia bastante cercana, intentan tomar el control y en algunos países lo han logrado, porque lo que les interesa es el mercado cautivo que tienen las cárceles. Entonces, fíjate tú, generan ventas de droga, ventas de celulares, ventas de alcohol. Bueno, ¿quién los provee? ¿Cómo llega esos elementos a las cárceles? Entonces, esto es mucho más que un anuncio. Hay que sentarse y ojalá que estas personas que colaboren tengan, obviamente, el expertise, tengan la experiencia y no sesgo ideológico que permitan realmente que construcciones de este tipo sean un aporte a la política criminal del Estado de Chile. Ya le pregunto por las características de las cárceles que se necesitan hoy día, pero ¿es necesario, a su juicio, más que un recinto penitenciario nuevo en nuestro país? O sea, hoy día la cantidad es hacinamiento y esa variable requiere construir quizás cárceles más grandes, pero hoy día el foco está en la calidad de la población penal y es prioritario construir cárcel de máxima seguridad para sacar líderes que están en distintas cárceles o a lo mejor no lo suficientemente vigilados a intramuro para que se evite el control que ellos buscan dentro de la cárcel. Claramente, si usted me pregunta, entre construir una cárcel de 3.000 o una cárcel de 500 para este tipo de población penal en las condiciones que hoy día Chile necesita, ¿no? Presupuestaria, disponibilidad presupuestaria, hoy día creo que es urgente priorizar una cárcel de máxima seguridad como se ha anunciado, ¿no? Y se ha planteado. Sin perjuicio de que el país tiene un déficit de recintos carcelarios. Es que son dos cosas distintas, porque una cosa es la cantidad que tiene que ver con la construcción que se necesitan de plazas adicionales a la capacidad máxima que tiene el sistema hoy día, y lo otro es hacer cargo de la calidad de la población penal, ¿no? ¿Qué características tiene que tener un recinto de esas características de alta seguridad?
Mira, yo lo cifro en 4 variables distintas. La primera son las barreras físicas, que claramente no puede ser una cárcel de máxima seguridad una cárcel que tenga 5.000, 3.000 internos, ¿no? Estas cárceles son bastante más reducidas, ¿no? Ojalá para que haya una vigilancia mayor y enfocada y personalizada casi en cada uno de los detenidos. Claro. Barrera física, infraestructura, capacidad de segmentación, de clasificar adecuadamente, eso es necesario, la infraestructura. Otro aspecto importante es la tecnología, ¿no? Que todo lo que ocurra dentro de la cárcel esté siendo monitoreado permanentemente por salas de control, ¿no? Que la conversación de un interno de estas características con el personal penitenciario, además de ser 2 por 1, o sea, siempre 2 funcionarios en atención a un interno, estén siendo grabadas en tiempo real y escuchadas por una sala de monitoreo central, ¿no? Las libertades, que sean no solo una libertad como un procedimiento que se hace habitualmente en las cárceles, no un chequeo de los antecedentes, sino que además se verifiquen mediante cámara de reconocimiento facial, reconocimiento de iris, o sea, tener un refuerzo tecnológico que evite que estas personas, por el poder adquisitivo que tienen, se fuguen de las cárceles suplantando otras, como ha ocurrido, ¿no? Lo tercero es la dimensión que usted señalaba respecto a la capacitación, el perfeccionamiento, el incentivo económico para estos funcionarios que van a atender en primera línea, digamos, a esta delincuencia distinta. Y lo cuarto tiene que ver con, considero que es relevante, el tema de la inteligencia, de los procedimientos, de los manuales, de los protocolos que existan dentro de esta cárcel. Todo lo procedimental que también apunte al tema del manejo de la información e inteligencia para poder minimizar situaciones complejas por las características que estos sujetos tienen. Y en esos procedimientos, definir, por ejemplo, algo muy importante, Brasil, para que no nos vayamos, porque Europa, uno conoce distintas cárceles también. A propósito de la pregunta, porque la ministra del Interior sostiene un modelo europeo, y no el salvadoreño. ¿Cuál es ese modelo europeo? Bueno, Brasil, por ejemplo, fue asesorado por el gobierno italiano a través de un programa ILIA, particularmente el programa Pacto, que asesora a Brasil en materia de regímenes diferenciados de reclusión, y estuvo la construcción de cárceles, un estándar europeo, Brasil, cárceles que tienen capacidad de 350 personas, no más, y uno puede visitar esa cárcel, que podría ser muy conveniente que quienes puedan tratar de diseñar o cómo se puede construir esta cárcel desde el punto de vista de la infraestructura y todo lo que hemos hablado de envolventes, tecnológicos y otros, incluso procedimentales, se pueden ver en Brasil, que es una copia de lo que se ha hecho en Italia también en el manejo de las mafias. Estas cárceles, sí, sin duda alguna, son pequeñas. Las cárceles que tenemos en El Salvador son cárceles tipo galpones para gran cantidad de internos. De hecho, hoy día tendrá cerca de 15.000, están diseñadas para 40.000. Imposible pensar cárceles de máxima seguridad con ese nivel de población penal, ¿no? Mientras más numerosa sea la población penal, más compleja de manejar ante situaciones de crisis, ¿no? Entonces siempre son más reducidas. Entonces no es el modelo Bukele, es una cárcel que tiene que ser pequeña. Quizás busquemos, como se ha planteado también por parte de algunas personas, ¿no?, construir cárceles con tecnología distinta, de tal manera que, por ejemplo, modular, que puedan minimizarse los tiempos de construcción y se pueda, obviamente, tener estas cárceles en corto plazo y no esperar 5 o 6 años, ¿no? Porque la solución a ese ritmo se necesita ahora. Exactamente, Cristian. Además, son modelos completamente distintos a los que conocemos hoy día. Y a propósito de aquello, yo no sé si ustedes, porque esto no es una idea que surgió hoy día, tal como lo ha dicho la autoridad, sino se venía conversando, el presupuesto que está destinado, ¿da para construir una cárcel de este tipo, como usted describe? Mira, la cárcel de La Laguna, que fue una cárcel que está hoy día terminada y que está en un proceso, entiendo, de concesión, una cárcel que se construyó 100% con recursos estatales, entiendo que costó cerca de 130.000 millones de pesos para una capacidad, si no mal recuerdo, 2.320 internos. Ya, son, ¿no?, 130 millones de dólares, aquí se anuncian 90. Y tiene módulos de alta y máxima seguridad, más o menos 300 y fracción, 310, 312. Esta cárcel de Talca costó 130.000 millones para 2.320 internos. Esta cárcel, que se anuncia con 90.000, pensando en 500, uno piensa la relación, valor, actualiza el peso, y yo creo que estaríamos entendiendo que sí es una cárcel de máxima seguridad y no es
poca la inversión. No es poca. Lo que pasa es que uno piensa además en el nivel tecnológico, los software, la capacidad de estar manteniendo esta implementación tecnológica, los sistemas, en fin, requieren muchos recursos. Una última pregunta, Cristian, la Fuerza Especial de Gendarmería. ¿A qué se refiere una Fuerza Especial de Gendarmería? ¿En la relación con este tipo de reos que se formen nuevos? Hoy día ya hay. A ver, Gendarmería es una institución que desde el año 28 existe en la República de Chile, ¿no? Y que se ha ido especializando y tiene distintas áreas que son desde guías caninos, desde traslados de alto riesgo, traslados comunes, desde grupos especiales de secciones tácticas, que son grupos bastante relevantes. Si uno lo ve en la región, no existen estos grupos especializados en otros países, salvo Brasil y Argentina, ¿no? Colombia también en alguna medida, pero son policías. Gendarmería es una institución penitenciaria. Y lo que se anuncia, desconozco el fundamento, pero es necesario que el personal que trabaje en estas cárceles tenga una competencia, un entrenamiento distinto y conozca perfectamente el tipo de internos que va a albergar esa cárcel, ¿no? Y que él va a enfrentar en forma diaria. Pero además tenga el respaldo, por eso que es importante también hablar acá de entender que estas cárceles con regímenes diferenciados de reclusión protegen los derechos humanos de la gran mayoría de los privados de libertad que no pertenecen a este tipo de delincuencia y que son muchas veces incluso reclutados dentro de las cárceles, extorsionados. Claro. Entonces, aquí la discusión de los derechos humanos tiene que de una vez terminar con este sesgo ideológico y entender que estas cárceles que controlan de mejor manera a estos sujetos que son altamente peligrosos en las calles y no tienen por qué no serlo dentro de las cárceles, protege también los derechos humanos de muchos internos que quieren vivir una privación de libertad tranquila, sin violencia, pero estos sujetos los someten, como también exponen al personal a riesgos también mucho más altos. Entonces, por esa razón es bueno tenerlo en una infraestructura con cárcel altamente tecnologizada, con personal entrenado y con normativa específica desde la lógica de la vestimenta, si estos internos van a estar dentro de esta cárcel con la vestimenta común y corriente, o el Estado les va a proveer este tipo de vestimenta para evitar que ellos, por una parte, hagan ostentación de lo que tienen y por otra parte, también eviten que se ingresen elementos prohibidos. Entonces, estas definiciones tienen que estar y son necesarias a la hora de un anuncio de esta naturaleza, se tienen que acompañar también, creo yo, de experiencia comparada y personas que también conozcan y sepan lo que es una cárcel de estas características. Es de esperar que vayamos conociendo eso también para estar ahí en el tapete de la discusión si efectivamente se apunta hacia aquello o no. Cristian Alvear, muchísimas gracias por estos minutos, exdirector de Gendarmería, valiosa opinión, también conocimiento de causa del interior mismo. Bueno, fue director de Gendarmería, así que ya del tema domina a cabalidad. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos con más noticias.